La historia de Ucrania y Rusia está entrelazada y se remonta al menos hasta la Edad Media, en el contexto de Kievan Rus, un estado eslavo oriental, pero ambos evolucionaron por separado, cada uno con un idioma y cultura singulares, aunque con algunas similitudes, que partían de una raíz en común. A partir del siglo XVII, grandes porciones del territorio de Ucrania pasaron a formar parte del creciente imperio ruso, mientras que en el siglo XX la Unión Soviética incorporó a Ucrania como una de sus repúblicas hasta que se independizó totalmente 7 décadas después, en 1991, tras la disolución de la Unión Soviética. Precisamente para asegurar esa independencia, fue que Ucrania mostró su interés de pertenecer a la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos, en especial luego de que Ucrania renunció al arsenal nuclear que estaba desplegado en su territorio desde tiempos de la Unión Soviética. En 2013, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, suspendió las negociaciones de un acuerdo político y comercial con la Unión Europea, al parecer por presión de Moscú, y durante semanas estallaron en Kiev protestas que fueron reprimidas violentamente, conocidas como Euromaidan. En 2014, el parlamento ucraniano acabó destruyendo al presidente, algo que Yanukovych llamó un golpe de Estado, pero que la oposición reivindicó como una revolución. Esto culminó con el antecedente más directo de la actual guerra, la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, mientras Ucrania vivía en una crisis política. Para justificarlo, Rusia alegó que estaba defendiendo sus intereses y los de los ciudadanos de habla rusa en Crimea, una región donde coexisten una población con fuertes lealtades hacia Rusia, pero donde también tenía una presencia relevante la minoría tártara musulmana. Meses después, rebeldes prorrusos se levantaron en la región de Donbass, en el este de Ucrania, y comenzó una guerra civil en la región que continúa hasta ahora y que enfrenta al gobierno ucraniano contra las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, apoyadas por Rusia, que se considera su protector. En el comienzo de la nueva invasión, en febrero de 2022, Rusia anunció el reconocimiento formal de la independencia de Donetsk. Los principales aliados de Rusia son los países de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la Triple Alianza Chino-Ruso-Iraní, Cuba, Venezuela y Corea del Norte. Por otro lado, los principales aliados de Ucrania son Estados Unidos, los miembros de la Unión Europea, Gran Bretaña y la OTAN. Los aliados de Ucrania están dando apoyo militar a la ex República Soviética y endureciendo las sanciones contra Rusia. España también ha prestado apoyo militar a Ucrania a través de la OTAN. Hoy les vengo a hablar de por qué Rusia cree que Ucrania es de su propiedad, o bueno, más bien a desmentir este mito, ya que la posición oficial de Rusia es que no cree que Ucrania sea de su propiedad. Sin embargo, ha habido una disputa territorial en la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014. Rusia argumenta que Crimea es históricamente parte de su territorio y que la población de Crimea, que es en su mayoría habla rusa, tienen derecho a decidir su propio destino. Sin embargo, Ucrania y gran parte de la comunidad internacional consideran la anexión de Crimea por parte de Rusia como ilegal y una violación del derecho internacional. Es importante tener en cuenta que la relación entre Rusia y Ucrania ha sido tensa durante mucho tiempo y ha habido una serie de conflictos políticos y militares entre los dos países, como ya se ha dado cuenta en estos últimos tiempos. En un suplemento del informe se examina el impacto de la crisis energética. Si bien los precios mundiales del petróleo, el gas y el carbón han venido aumentando desde principios del 2021. Se dispararon después de la invasión rusa a Ucrania, lo que llevó la inflación a niveles que no se habían registrado durante décadas en la región. Esta crisis sin precedentes tiene consecuencias tanto como para los consumidores como para los gobiernos, lo que limita la asequibilidad fiscal, la productividad de las empresas y el bienestar de los hogares. ¿En qué afectó la guerra a Rusia? La prolongación o intensificación de la guerra podrían generar daños económicos y ambientales mucho más importantes.
así como mayores posibilidades de fragmentación del comercio y la inversión internacional. Rusia ha agravado drásticamente la crisis de seguridad alimentaria. Las sanciones de la UE a Rusia están diseñadas específicamente para no estar orientadas hacia los productos alimenticios y agrícolas. Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania han sido fatales y ha dejado más de 13.000 muertos y una crisis económica que ha dificultado el acceso de la población a los servicios sociales más básicos. La invasión rusa ha traído un terrible sufrimiento humano y económico en Ucrania, que perderá al menos un tercio de su PIB a comparación de 2022. El sector energético de Ucrania se ha visto sometido a un bloqueo con ataques que destruyeron instalaciones de generación de energía, calefacción y suministro de agua. Los animales y las plantas están sufriendo las consecuencias de esta guerra, como sucede actualmente en el territorio ucraniano. Las guerras destruyen hábitats, matan a la fauna, generan contaminación y transforman completamente los ecosistemas con consecuencias que pueden durar hasta décadas. La ONU ha confirmado 18.955 víctimas civiles en el país, 7.199 muertos y 11.756 heridos. Al menos 438 de los fallecidos eran menores. Así reaccionaron los países respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden denunció el ataque injustificado de Ucrania contra Rusia. OTAN. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el ataque irresponsable de Rusia contra Ucrania y alertó que pone a incontables vidas de civiles en riesgo. La Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula, condenó con contundencia el ataque injustificado de Rusia contra Ucrania. Italia. El jefe del gobierno italiano, Mario Draghi, condenó que el ataque ruso contra Ucrania, que calificó de injusto e injustificable, y garantizó que la Unión Europea y la OTAN trabajaran para dar una respuesta inmediata. Japón. El ataque ruso en Ucrania sacude los cimientos del orden internacional, denunció el primer ministro japonés, Fumio. Rusia sigue invadiendo Ucrania con el fin de anexarla de nueva cuenta a Rusia. Aunque esto técnicamente no es posible, tal parece que Rusia ya domina partes de Ucrania por completo, lo que hace más difícil la situación, ya que ahora se tiene que combatir desde dentro de Ucrania. Además de que Rusia con esta invasión deja claro que no quiere que algún país intervenga entre este conflicto. Esto debido a las amenazas de otros países, pero principalmente hacia Estados Unidos, ya que fue este quien ha hablado más sobre este tema e incluso dio pie a la supuesta unión de Ucrania a la OTAN, cosa que a Rusia no le gustó para nada.